Este video corresponde a la segunda parte de la clase del 14 de septiembre de la materia inglés para la licenciatura en enfermería de la sede Allen. En el video anterior comenzamos presentando la sección introducción del artículo de investigación y la estructura de la frase verbal. Si esto lo van a encontrar detallado en las páginas 55 a 61 del cuadernillo. Sí, retomando un poco la idea de lo que decíamos de la estructura, dijimos que una frase verbal contiene como mínimo un verbo principal, que es el que dice la acción de una oración, que pasa en esa oración. Si fuera una frase verbal simple, solo tendría el verbo principal. Si fuera una frase verbal compuesta, tenemos algunos ejemplos aquí. Verbo principal, por ejemplo, como el que está en el cuadernillo, occur, ocurrir o pasar, manifest, manifestar, ¿sí? Offer, ofrecer, condition, condicionar, live, vivir. Todos estos, work, trabajar, be, puede ser el verbo principal ser o estar. ¿Sí? Tenemos también la posibilidad de tener el verbo have, que cuando es verbo principal se traduce como tener. Y tenemos también la posibilidad de tener el verbo do, que cuando es verbo principal se traduce como hacer. En el caso de los verbos auxiliares, aquí ya estaríamos hablando de una frase verbal compuesta, dado que además de un verbo principal tendríamos un verbo auxiliar que lo acompaña, y podemos tener también un verbo modal acompañando al verbo principal o al verbo auxiliar y al principal. Es decir, una frase verbal simple tiene solo verbo principal, una frase verbal compuesta puede tener además auxiliares o modales. Es importante resaltar que los verbos auxiliares son tres, be, have y do, y no debemos confundirlos con be, have y do cuando aparecen como verbo principal. Sí, es decir, cuando está be, have o do en cualquiera de sus formas, por supuesto, que ahora las vamos a ver, si está solo va a ser el verbo principal. Si es be lo voy a traducir como ser o estar, si es have lo voy a traducir como tener y si es do como hacer. Pero cuando aparecen como verbo auxiliar, vamos a ver ahora cómo lo vamos a resolver al momento de pasarlo al español. Sí, puede ser que tengan un be como auxiliar y otro be como principal, un have como auxiliar acompañado de un have como verbo principal. Sí, entonces tengo que mirar principalmente a dónde se ubica ese verbo be. Y luego, me fui para atrás, si vamos a volver, ¿sí? Vamos a tener diversos verbos modales que también los vamos a ver de manera detallada. ¿Sí? Ahora nos vamos a enfocar en los usos de be, have y do como verbos auxiliares. ¿Sí? Entonces, el be tiene diferentes formas. ¿Sí? Además de decir que lo traducimos como ser o estar, debemos considerar que cuando está en infinitivo, es decir, sin conjugar, la forma es be, pero puede aparecer en gerundio, es decir, con ing, como being. En presente lo vamos a ver como am, is o are, en pasado como was y were, y cuando es participio lo vamos a ver como been. Sí, aquí también al inglés la traducción es alguna de las formas del verbo ser o estar. Sí, por ejemplo, ¿sí? El verbo be, ser, aquí funciona como verbo principal. Vitamin B12 is the drug of choice for treating pernicious anemia. Como está solo, fíjense que está resaltado solo este verbo, quiere decir que esta es una frase verbal simple, donde solo tengo un verbo principal, que lo voy a traducir en alguna de las formas, en este caso está en presente. Por lo tanto, la vitamina B12 es la droga de elección para tratar la anemia perniciosa. ¿Sí? Be, cuando es auxiliar, suele traducirse como estar, como en el ejemplo que vimos antes, people are living longer, donde are es el verbo auxiliar y living es el verbo principal. ¿Sí? Entonces la traducción sería, la gente está viviendo más tiempo. Siempre el verbo principal, el que está al final de la frase, es el que dice la acción, que en este caso es vivir, y el verbo auxiliar es el que dice el tiempo verbal. Están viviendo es presente continuo. ¿Sí? Tenemos aquí otro ejemplo
The growth chart is at the top of the next page. Si vemos que is, bueno, me quedó corrido nuevamente, is es un verbo principal, dado que está solo. ¿Sí? Entonces la tabla de crecimiento está en la parte superior de la página siguiente. No quedaría bien traducirlo como la tabla de crecimiento es en la parte superior. ¿Sí? Entonces el verbo be, cuando es verbo principal, se traduce como ser o estar, y cuando es verbo auxiliar, que acompaña al verbo principal, generalmente digo está, están, estaban. ¿Sí? También podemos verlo combinado con el verbo there, que lo vimos cuando vimos usos especiales de there y de it, la clase pasada. ¿Sí? There más una de las formas del verbo be se traduce como el verbo haber o existir, como en el caso de there is a growing interest in the possible uses of biotechnology, donde voy a traducir como hay, o tal vez existe, un interés en los usos posibles de la biotecnología. ¿Sí? Las posibles combinaciones son there is o there are, hay, there was o there were, hubo o había. There must be podría ser una combinación con un verbo modal, debe haber. There will be, futuro, habrá. There have been, ha habido. There may be, puede haber. There would be, habría. ¿Sí? Entonces, como ven, there puede combinarse con distintas formas del verbo be. Bien, vamos a pasar ahora a otro uso especial del verbo be, que es en español tener o medir. Cuando en inglés digo the baby is 48 centimeters long, es un verbo principal porque está solo, pero no puedo decir el bebé es o el bebé está 48 centímetros, sino que en español voy a decir el bebé tiene o el bebé mide 48 centímetros de largo. Lo mismo ocurre con the patient is 35 years old, donde también está solito, por lo tanto es un verbo principal. No diría el paciente es 35 años de edad, sino el paciente tiene 35 años de edad. Luego pasamos a el verbo auxiliar o verbo principal have. ¿Sí? Cuando está en infinitivo va a ser have, cuando está en gerundio va a ser having. En presente tiene dos formas, have y has. En pasado had y en participio had. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Aquí tenemos el verbo have como verbo principal. Por lo tanto, la traducción es tener. Those acids which have only one replaceable hydrogen atom in each molecule are known as monobasic acids. Sería traducido como aquellos ácidos que solo tienen un átomo de hidrógeno reemplazable en cada molécula se conocen como ácidos monobásicos. ¿Sí? Entonces aquí have funciona como verbo principal y se traduce como el verbo tener. Have puede funcionar como auxiliar, ¿sí? Es decir, has acompaña, es auxiliar de un verbo principal, que en este caso es grown o en el segundo caso increased. En estos casos es importante recordar que have está funcionando como auxiliar y su traducción es el verbo haber en una de sus formas. ¿Sí? No es tener porque no está como verbo principal. Por ejemplo, in the past 20 years, the population of the world has grown quickly and the demand for food has increased at the same pace. Sería traducido como en los últimos 20 años, la población mundial ha crecido, ¿sí? La frase verbal es ha crecido rápidamente y la demanda de alimento ha aumentado a la misma velocidad. No diríamos en los últimos 20 años la población mundial tiene crecido ni tiene aumentado. ¿Sí? Cuando verbo have es auxiliar, se traduce como alguna de las formas del verbo haber. Has grown, has increased, demuestran que el verbo have está en presente, presente perfecto. Ha crecido, ha aumentado. ¿Sí? Luego tenemos aquí entonces la posibilidad de tener have
funcionando como auxiliar y a la vez otro have funcionando como verbo principal. ¿Sí? Entonces, en esta frase, patients identified within the first year of their disease diagnosis have had limited exposure to respiratory drugs. En este caso, el último have, siempre el último, funciona como verbo principal, es decir, el verbo tener. Y el otro, el que está antes, es el que lo auxilia, es el que lo modifica. Por lo tanto, el primer have se traduce como alguna de las formas del verbo haber. Los pacientes identificados dentro del primer año de su diagnóstico de enfermedad han tenido una exposición limitada a medicamentos respiratorios, es decir, have, cuando es auxiliar, es el verbo haber, aquí está presente, han, y have, cuando está al final de la frase verbal o está solo, funciona como verbo principal, alguna de las formas del verbo tener, han tenido. También tenemos un uso especial de have, cuando aparece junto con to, have to, denota obligación, ¿sí? Agrega el significado de obligación. Entonces, en el ejemplo, when an entire lung has to be removed surgically because of disease or infection, the procedure is called a pneumonectomy. ¿Sí? En este caso, fíjense que la frase verbal es is called, ¿sí? Se llama o es llamada o es denominada. ¿Sí? Has to denota obligación. Entonces, cuando un pulmón entero debe ser extirpado, has to, debe, be removed, ser extirpado. Cuando un pulmón entero debe ser extirpado quirúrgicamente debido a una enfermedad o infección, el procedimiento se denomina, se llama o es llamado neumonectomía. ¿Sí? Luego tenemos por último el auxiliar o el verbo do, que cuando está en infinitivo es do, en gerundio doing y en presente tiene dos formas, do or has, en pasado did y en participio done. Como dijimos anteriormente, este verbo puede ser un auxiliar o un verbo. Cuando es verbo, se traduce como el verbo hacer. It's fantastic when patients do something to help themselves. Aquí está solo, por lo tanto es el verbo principal, hacer. Es fantástico cuando los pacientes hacen algo para ayudarse a sí mismos. Sí, pero también podría aparecer como auxiliar, si en este caso patients do not always obtain the right care, el verbo principal es obtener, obtain, y do funciona simplemente como auxiliar para decirme que esta oración está en presente y que además es una oración negativa porque dice do not. ¿Sí? Always es simplemente un adverbio que quedó en el medio. Entonces, patients do not always obtain the right care se traduce como los pacientes no siempre obtienen la atención adecuada. Como ven, en este caso, do no se traduce. Si digo obtienen, traduzco la negación, traduzco el no, el not, pero do no ocupa un lugar en la traducción. Si es una traducción que digamos que queda implícita junto con el verbo principal, obtener. ¿Sí? Entonces los pacientes no siempre obtienen la atención adecuada, el auxiliar do no se traduce. Si aparecen juntos como auxiliar y como principal, voy a traducir solo el verbo principal. Some patients do not do what the healthcare provider says. El segundo do, el que está al final, es el verbo principal y el primero es el auxiliar. Algunos pacientes no hacen, traduzco la negación, traduzco el no, pero no traduzco el do. Algunos pacientes no hacen lo que dice el proveedor de cuidado de la salud. Sí, entonces aquí también la traducción queda vacía. Sí, entonces, en una estructura voy a tener verbo auxiliar, verbo principal, y voy a poder tener también algunos verbos modales como can, could, may, must, should, will, would, etc. ¿Sí? En el próximo video
vamos a detallar algunos de los usos de los verbos modales. Y esto va a estar en la tercera parte de esta clase.